Muy buenas, nueva entrega del Simbionte, como siempre, Fran de Movimentarios, Juan de Cómics para Todos, aquí presente, y hoy vamos a hablar de Supergirl. Lógico, evidentemente, es el primer gran estreno comiquero puramente dicho de la temporada, Sí, y además es uno pues que viene con muchas cosas por delante, ¿no? Porque es la segunda película del nuevo universo de DC si seguimos obviando Blue Beetle, de sí. James Gunn. Seguimos olvidando Blue Beetle, primero porque no lo hemos vuelto a ver y Ni se ha vuelto a segundo decir porque se nada. produjo antes de la llegada de James Gunn, aunque Eso es. él Ha sigue, dicho sigue diciendo que quizás lo introducía, sí. que en principio esa película se mantenía como canon. Entonces, eh, Supergirl tiene muchas lecturas posibles, Hmm. muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y para mí la mayoría no son positivas, Ujú. pero no por las razones que normalmente se van a esgrimir. Es Vale. decir, Supergirl, lógicamente, es una película protagonizada por una mujer, la prima de Superman, en la que vemos un poco lo que pasa entre el Superman de James Gunn y lo que está por venir. Vale. Mezclado con unos flashbacks que nos tienen que explicar un poquito el origen y el trasfondo del superhéroe. Entonces, esta película, que se ha llevado un batacazo bastante importante, no hay por qué No, esconderlo, de 200 millones que ha costado, ha recaudado 60. Lo tenía por aquí, pero vamos. Sí, para aquí un, está. para, 68 de 170 que ha costado. para un gran estudio es un destrozo espectacular y Sí, más para ser una segunda película de un universo que se supone que iba a devolvernos la fe en, en en el, DC. en el DC en general, o sea, en concreto y en el superhéroe en general. Entonces, a esta película le van a dar palos por dos motivos. Uno, precisamente el protagonismo femenino, y no por ahí no vayamos porque No. no tiene nada que ver. Y dos, por el agotamiento del cine de superhéroes, y tampoco Mm. y tampoco. ¿Cuáles son los problemas de Supergirl para mí? Creo que el punto de partida equivocado lo tenemos justo aquí, Mm. que es el cómic del que parte, que es La Mujer del Mañana. No porque sea un mal cómic, aunque yo no soy tan fan como mucha gente que hay por ahí de él, sino porque a mí me parece que esta es una historia de madurez. Y la Supergirl que vemos en la película es justo lo contrario. O sea, y eso está perfectamente retratado, es una chica perdida de 23 años, que no Sí, sí, sabe qué sí, sí. hacer con su vida, que no entiende lo que le ha pasado y que no asimila la situación que tiene en este momento. Entonces, si tú tienes eso, no puedes aspirar a contar una historia, insisto, de madurez, de un personaje con mucho más bagaje, una historia, un cómic además que recorre meses, Sí. es una venganza que eso sí que se mantiene exactamente igual en la película, que dura mucho tiempo y lo condensas en 3 días. Con una excusa argumental además que es pobre, no, lo siguiente, y que además obvia un poquito toda la base del personaje, porque tenemos en cuenta que tenemos dos kryptonianos en el universo. Ujú. Y sin embargo, tenemos una película en la que todo el mundo sabe todo de los kryptonianos. Sí, a ver. O sea, estamos entrando en un terreno en el que el cine de. Las adaptaciones de DC nunca han entrado, que es el factor extraterrestre de Superman. Que yo sepa, salvo cuando han hablado un poco en las de Zack Snyder, si es un extraterrestre y tal, pero Mm, irnos a unos ambientes ajenos a la Tierra en los que sí que pueden haber oído hablar de los kryptonianos como una raza, entre comillas, supremacista, conquistadora, todo esto, pues bueno, puede estar ahí. A mí eso no me chirría. A mí no me chirría que ya la gente sepa cosas de ellos, porque los kryptonianos pueden haber interactuado con otras especies, otros alienígenas, antes de llegar Superman a la Tierra. Bueno, eso vale. A mí lo que me chirría es el cambio completo de género que ha tenido la película con respecto al cómic. Este cómic como base me parece guay, porque me gusta el cómic, no soy tampoco un hiper fan, pero sí que me gusta bastante, pero me parece súper arriesgado. mm, Arriesgado, vale, tienes que cambiar el carácter de ella porque si presentas a una Supergirl, como tú decías, ya madura, con las ideas muy claras, aunque interactuando con un personaje que es más inmaduro, que es precisamente lo que hace la Supergirl de la película, mm. te arriesgas a que, ostras, me estás presentando un personaje que ya está perfectamente asentado y el público general no tiene ni idea del origen de Supergirl. Pero tampoco puedes hacer una película de orígenes porque de eso sí que está cansada la gente. No del cine de superhéroes, sino de las historias de orígenes, que es muy distinto. Entonces, claro, te arriesgas a eso. Y cambian el género. Y hemos tenido una película que es ciencia ficción aventuras, una space opera,
inspirada en True Grit, como se basa el cómic, en la película de western Valor de Ley, en cualquiera de las dos versiones que hay, que son magníficas. Hemos pasado de eso a una película, a un cómic que realmente en los orígenes era fantasía. Era fantasía pura y dura. Este cómic es fantasía. Hay dragones energéticos, hay caballos voladores, hay espadas. Que tiene más espada y brujería que... Más espada y brujería que ciencia ficción. Sí, sí, sí. Entonces, claro, ese cambio de tercio ya te obliga a cambiar ciertas cosas. Como es uno de los detonantes de muchas de las historias, que para mí está bien metido porque te ayuda. En esa historia hay un caballo que es digamos, uno de los compañeros fieles que tiene como Crypto, que eso se mantiene en la película, evidentemente, y eso es cosa del cómic también. De hecho, Crypto es el disparador para que ella se involucre en la historia, realmente. Y luego hay un giro muy guay con él también, que se lo han cargado en la película, que eso me jodió bastante. Espera, está el caballo volador, que es el que muchas veces te saca la trama adelante, como que es el que salva el momento, o es el que le ayuda, o es el que le da el pie para diálogos y demás. En este caso, el caballo lo han quitado, porque sí que es verdad que podía ser demasiado fantasía para el tono, sobre todo para el tono del universo que quieren sacar, y meten a Lobo. O sea, Lobo entra no solo por un tema comercial, que evidentemente sí, no solo por la existencia de Momoa en hacer de Lobo, que lo clava, porque para mí lo clava, nace de sustituir el caballo y sacar la trama y sacar las escenas de acción adelante. ¿Que es tan genial? ¿Que esos 10-15 minutos que sale el Lobo se roba el protagonismo? Pues sí, es así. O sea, se lo roba completamente. Pero sí que es verdad que cambia mucho el tono y entonces ya me imagino que el cambio de título llega de ahí, entonces en vez de ser Supergirl, la mujer de mañana es solo Supergirl. Porque ya la has cambiado bastante. Y solo es una space opera en la que no pasa lo que tú decías antes, que iban por un montón de planetas. Claro. Todos esos planetas, aparte de ser un goce visual de la leche y muy creativo, muy original en el cómic, en la película son uno o dos, pasan muy rápido y no dan pie a lo que realmente interesa de este cómic, que es el desarrollo de una amistad entre dos chicas, Claro. que se van construyendo entre ellas, que van madurando y que se ayudan la una a la otra a pasar página. Por eso digo que... Eso es lo que falta en la A mí no me convence por eso la elección del cómic, porque al final es que vamos muy a lo básico y me da mucha rabia, porque al final ¿puedes utilizar elementos del cómic? Claro que sí. O sea, yo creo que al final quien mejor ha entendido eso es Christopher Nolan, ¿no? Cuando hizo Batman, porque él no llegó a adaptar literalmente ningún cómic, pero rascaba de aquí, rascaba de allá, te cogía una cosa del año 1 y te cogía otra cosa del largo Halloween. Cogió la esencia perfecta. Entonces, esa parte del guiño al fan lo tienes porque realmente están pasando cosas que tú has visto en el cómic, pero no trato de vender que es la misma historia. Entonces, el problema es que de la mujer del mañana no han entendido la esencia de la historia. Han entendido lo visual, el concepto, la base, pero no han entendido lo importante. Y me quedo, que es la pega de mucha gente, me quedo con el personaje y con la actuación de Millie Alcock. Millie o Miley, o no sé cómo pronunciará, honestamente. Me quedo con que sea una Supergirl gamberra, irascible, irónica. Todo eso, vale, me parece bien porque además estamos buscando un cambio de tono en el mundo de los superhéroes. ¿Vale? Yo fíjate, yo no es la que hubiera hecho. Es que al final con los superhéroes tenemos un problema y es que el cine y la televisión tiene la tendencia a tratar de cambiarlos sin haber dado una versión fiel realmente a la del cómic, que al final es la base de todo. O sea, a mí, por ejemplo, con Spider-Man me pasa. Porque es verdad que hemos visto versiones muy buenas, hemos tenido momentos maravillosos, además en todo, en el cine, en las diferentes franquicias, en las series de dibujos, hemos tenido momentos tal. Pero nadie me ha hecho el Spider-Man de Stan Lee y Romita. Ya. Nadie me lo ha hecho. O sea, yo no he visto el instituto de ese Spider-Man, del Spider-Man original. Nunca lo he visto. Entonces, siempre se busca cambiar, siempre se busca adaptar y no damos la oportunidad de ver al personaje real, al primero, al que realmente da pie a todo esto, antes de hacer otro tipo de versiones. Y con Supergirl me pasa. Compro perfectamente la versión, ¿eh? O sea, sí, lo digo sin ningún problema y ojalá veamos más de esta Supergirl en el futuro. La vamos a ver ya en la peli de Superman, en Man of Tomorrow. Pero ojalá veamos más, porque al final... bueno, te lo decía justo cuando salí del cine a verla. O sea, es una película que me encantaría querer, pero no puedo. Y me da rabia porque no termino de ver nada. Y me fastidia por eso que se le va a decir, va, otra de otra mujer en el cine de superhéroes encabezando, otra de superhéroes, otra tal. Lo que te decía antes que iba a ser otro Guardianes de la Galaxia. No. Que no. Por ejemplo, o sea,
a mí me fallan cosas muy básicas y cosas que además uno pensaría que después de 20 años de supremacía del superhéroe en el cine, pues tendrían que estar aprendidas, ¿no? Y pulidas, sí. Tú entiendes que la música tiene un efecto importante. Sobre todo estando James Gunn detrás de todo eso. Sobre todo estando James Gunn. Ahora dicen que es uno de los puntos de fricción que ha tenido con Craig Gillespie. Vale, me parece muy bien, pero el cambiar una canción por otra no me cambia el efecto de la película. Igual sí me lo cambia el hecho de prescindir de una de las cosas más bonitas del cine de superhéroes, que es el leitmotiv musical. Ya, eso me falló bastante. Nadie se acuerda de la banda sonora de Supergirl. Te puedes acordar de una o dos canciones, pero no te vas a acordar nunca de la música de Supergirl. ¿Por qué hemos recordado al Superman de Richard Donner toda la vida? Obviamente por Christopher Reeve, obviamente porque es una película estupenda, pero la melodía te la sabes. Pero te pasa con el Batman de Michael Keaton, te pasa ahora con Los Vengadores. El tema de Los Vengadores te lo meten en cualquier película y flipas. Me acuerdo del detalle final, que es una de las cosas que más me da de Miss Marvel, de la serie. Cuando suena cierta melodía, que no voy a decir por si acaso, porque todavía no está desarrollado, te cuelan en la escena final de la serie una melodía y tú la conoces. Y sabes quién va a salir. Y te genera un efecto de la leche. Supergirl lo omite por No es plano, no tiene. Pero es que incluso Hans Zimmer consiguió hacer melodías muy buenas. Claro. Tiene una banda sonora, hombre, hacer es brutal. Lo de Yankee XL es la leche. Y de las de Batman igual, o sea, te quiero decir, y además él lo decía, me acuerdo que esa es una entrevista preciosa que leí, si no recuerdo mal, la leí en ABC, lo que no sé si era de agencia o tal, pero yo creo que la leí en ABC, diciendo que a él le daba pánico destrozar el legado musical de Batman. Claro. Le daba pánico. Entonces, claro, cuando tú tienes a un tío como Hans Zimmer diciéndote eso, lo que está haciendo es poner en valor una cosa que es esencial en el cine de superhéroes. Sí, claro. Y me extraña que un tío como James Gunn, que ha visto tanto, que ha hecho tanto, que es fan, no lo entienda. Porque yo entiendo que Guardianes de la Galaxia igual no necesitas el leitmotiv. Igual, porque con las canciones sustituye y además tiene una razón de ser en el propio carácter del protagonista, de Star-Lord. Pero que en Supergirl no me metas un tema. Pero es que aparte, los temas, imagínate, vale, no quiero meter un tema musical, porque tengo el de Superman ya y voy a compartir, vale, muy bien. Pero las escenas musicales, que por lo general ya sabemos que en cuanto hay acción lo suelen maquillar con música, sobre todo rock o música que quede gracioso para hacer el contraste, que quede gamberrita la cosa y tal, es que no me funcionan. No. Es una de las cosas que se dice que le han cambiado, ¿no? En la producción, que le han cambiado las canciones. Y me sorprende que ya lleve todo el rato una camiseta de Blondie y no escuchamos a Blondie, que en el tráiler. Es como, vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué cambios ha habido? A mí la música lo ponía, además ya lo puse cuando salí de la película, hice la crítica, además, ahí ya lo comentaba también, que la música no me funciona. Pero, no sé, es que a mí en general la ciencia ficción, las space operas siempre me han gustado. Es que se hayan atrevido a hacer una space opera y a meter chorrocientas razas de alienígenas, que también sí que verá que hay un exceso de alienígenas en la película y tal, pues me ha gustado. ¿Que no me han gustado que hayan cambiado el tono del cómic? Pues puede ser. O sea, a mí me nacen de fantasía y tal, y asumo ese riesgo, ese cambio de tercio perfectamente, pero entiendo que es muy difícil meterle eso a la audiencia actualmente y es muy difícil también encajarlo dentro de este nuevo DCU que quieren hacer. O sea, es complicado. Y lo de Lobo, que mucha gente se está quejando, a mí Lobo es que me encantó. Yo me estoy quejando. No, mucha gente se queja. No, a ver, es que mi problema con Lobo son dos. Primero, creo que es un lobo muy contenido. Claro, pero porque está dentro de una película que no está calificada todavía para como tiene que estar calificada pues la película. Volvemos al mismo problema. Entonces, o sea, falta que le corten un puto brazo y le crezca, claro. Has querido meter a un personaje que no encajaba en el tono de la película porque toca. Y segundo, que lo eliminas de la trama y no pasa absolutamente nada. Claro, ya está. Absolutamente nada. Entonces, me da mucha pena porque cuando un personaje se cuela de esa manera en una película como estas, pues necesitamos que tenga una razón de ser. Entonces, que la razón de ser sea que Jason Momoa quiera hacer de lobo, me parece que va en contra de la película, porque al final dices, chico, pues dale una película. O hazte un Marvel. Dale un especial de media hora a Lobo, por ejemplo. Ojalá. Claro, o sea, no sé, o sea, hay otras vías de hacerlo. Y ojalá, insisto, Jason Momoa pues haga un buen lobo, porque la planta la tiene, el aspecto lo tiene, pero es verdad que luego, para mí la presencia en la película me parece súper escasa. O sea, yo no veo realmente a Lobo.
en la película. Veo más a su Yo moto, sí. veo más a su moto que a Lobo, fíjate. O sea, Yo porque, sí, yo a él sí le no veo sé, así. no me El termina momento con las de. granadas, en el bar, todo eso para mí sí que No sé, está ahí. para mí está un poco forzado. Y ya te digo, es como decir, bueno, es que tenemos que meter algo para que encaje, Mm. aparte, lógicamente, de Superman, por lo que tú dices, porque estamos al final ampliando el universo y esto pues lo utilizaremos dentro de 3, 4 o 5 películas y probablemente no sea útil. No lo sé, o sea, a lo mejor resulta que acabamos viendo Lanterns en el espacio y nos sale Lobo también, al final de la serie, yo qué Uf, sé, no, ¿sabes? pero ahí no me pega, ahí sí que no me O pegaría. sea, yo qué Ahí sé. sí que no me pegaría. Pero bueno, que les llegue una alerta de repente, alerta, tienes que ir a tal planeta que está Algo Lobo así, liándola. algo así, Puede ser. ¿sabes? Yo qué sé, o sea, al final pasará, porque Lobo obviamente no es flor de un día, en teoría. O sea, en No, teoría no. es un personaje que será recurrente si este universo de James Gunn sigue Sí, pero adelante, si esto prospera. que ¿no? ahora mismo, pues, yo decían, no me acuerdo de quién leí las declaraciones, pero decían eso, que en principio Supergirl la daban por amortizada, porque en realidad los puntos culminantes de si este universo va para adelante o no están aquí. O sea, decían que la clave está más pensada en Lanterns e incluso en Clayface. A mí Clayface va a ser importantísimo. Entonces, no lo sé, claro, pero Clayface dices, vas a hacer un Clayface sin Batman, cuidado. E hicieron un Joker sin Batman y funcionó muy bien. Claro, pero La como, primera. pero como algo independiente. La O sea, primera. nunca se pensó que ese Joker tuviera encaje en un Ya, universo. sí. Entonces, es un concepto distinto. Entonces, por eso digo que ahí hay movimientos que parecen raros. Y ojo, bien por ellos, porque además a mí me gusta el riesgo en este tipo de películas. Pero el problema es que hay apuestas de riesgo y Supergirl parece una apuesta de riesgo, pero luego cae en lo más común del mundo. Entonces, ahí es donde dices, Joder. ¿qué ha pasado? Otra cosa que has comentado tú antes de Soslayo es en lo que han llevado fallando, sobre todo en los superhéroes de los 90, principios del 2000. Fallaban todas las películas en eso, incluso Green Lantern, como hemos dicho, es el villano. El villano de esta, es terrible. El villano de esta película, me lo cambias, en el cómic es un tipo con una barbita y poco más, y que todo lo que hace no es porque sea un tío fuerte, porque tenga 1000 secuaces, tenga unas armas de la leche. No, es que es súper astuto. Es súper astuto. Y como aquí hemos recortado todos los encuentros con él, hemos recortado todos los planetas que se recorren, esa astucia se va al garete, pongo a un tío feo, que sí que es un cabronazo, porque es un bicho de la leche, que hay que tener mucho cuidado con él y te inspira ese temor, pero la astucia por la cual a ellas les cuesta tanto dar con él, está ausente completamente. Entonces, el villano ahí sí que me falla a mí en No, ese el villano sentido. falla por completo. O sea, Falla es mucho. que es Y ojo que random absoluto. y el actor que han cogido es bueno, es buen actor. Pero es una rabia que le No sé, dan el papel tan... el problema es de guión. O sea, con el villano el problema es de guión. Claro. O sea, se habla mucho ahora y se está diciendo que existía un primer montaje de Gillespie, que el que se ha estrenado al final es más de Gunn, y que había como unos 10, 11 minutos adicionales que se suponía que profundizaban más en el villano, pero es que no me arreglas el villano con eso. Y además que visualmente tampoco funciona. O sea, es un personaje que no le ves carisma. No. Le ves ganas de llamar la atención, pero no tiene planta. O sea, yo no veo en él, en la foto fija de él, yo no veo una amenaza real para un kryptoniano. No, de hecho, además, tú lo ves y dices, es un secuaz, un malote. Sí, puede funcionar como secuaz, como de ¿vale? Los que te cargas mil veces en las películas. Sí. Entonces no me termina de funcionar. Y, no sé, hay muchas cosas en la película en ese sentido. Y me da rabia porque la apuesta más arriesgada es la propia Supergirl, es Alcock, porque no es la Supergirl que uno puede imaginar, no tiene ni el aspecto físico ni la belleza que uno puede imaginar de una Supergirl clásica, y aún así ella hace un esfuerzo gigantesco. Yo no soy nada fan de los trajes ni de Superman ni de Supergirl, porque a mí no me disgusta. A mí no me convencen, me parecen raros, no sé, hacen algo en la forma del cuerpo que a mí me parecen raros. Bueno, sabes lo de la capa, ¿no? No, ¿qué? La capa, ha salido Miliakov diciendo que la capa con la que está hecho su traje es un retal de la capa de Christopher Reeve. De la tela que sobró haciendo la de Christopher Reeve, que me imagino que sería la tela que descartaría Bob Blake, porque fue Bob Blake la que hizo el... Qué bueno, no lo sabía. Ha salido diciendo eso, que han encontrado los retales y han hecho la... Pero no me refiero a la capa siempre me funciona. Con Superman también me funciona, pero me refiero al cuerpo. O sea, no sé, le da una forma rara. No me gustan los detalles, no sé. Al final es que me funciona mucho más el traje de tela que llevó Christopher Reeve o el que llevó Helen Slater en la película de Supergirl, que me parece sencillo, ¿no? Precioso, me parece sencillo, elegante, comiquero al 100%, y no era ridículo.
no era ridículo, o sea, como si nos ha pasado pues, en otras versiones de cómic que por ir a esa cuestión facilona, pues yo qué sé, ¿te acuerdas del Spider-Man de los años 70? O el pantalón morado del Hulk de Bill Bixby y tal? Pues bueno, vale, son cosas que dices, bueno, te las puedes currar un poco más, ¿no? Pero en este caso creo que funcionaba muy bien, porque al final un kryptoniano no necesita un traje que parezca una armadura. No, o sea, el sentido del traje siempre ha sido llevar una prenda en la cual portar la S, que era el emblema del clan de los El. Y ya está. Y que da la casualidad que para la gente de la Tierra parece una S y es jugar a S nada más. Sí, por eso te digo. O sea, yo ahí, no sé, hubiera optado por otra vía. Es la que tienen, es el aspecto que quieren y ya está. No hay mucho más que debatir ahí, pero no sé. Creo que en conjunto al final la película es que se me queda escasa por todos lados. Y me da pena, porque joder, yo al final sí que soy muy defensor de este tipo de personajes, que es verdad que la gente, pues yo qué sé, pues te empieza a decir, que es una tía, que no sé qué. Si tú vas a la esencia de los personajes, al final tienen una razón de ser. Y es verdad que cuando nace Supergirl, igual que cuando nace Batgirl, pues al final es un poco el concepto de franquicia, ¿no? El establecer la familia, el decir, ahora hay que ampliar el universo porque está teniendo éxito. Pero son personajes que tienen mucho potencial. Y en el caso de Supergirl, tanto desde una versión mucho más divina, por decirlo de esa manera, como por esta más macarra, tiene mucho interés, porque es un punto de vista diametralmente opuesto al de Superman. O sea, es alguien con poderes muy parecidos. De hecho, en algunas versiones incluso siempre se dice que Supergirl tiene más poder que Superman. Pero no termina de aprovechar nada de eso. Entonces, me da mucho coraje. No sé, a mí sí me gusta eso. De hecho, me gusta cómo juega con el tema de los soles y tal, que también igual pilla a mucha gente desprevenida. El hecho de que mucha gente sabe que Superman saca su poder del sol, pero no sabe que hay distintos soles que le pueden causar distintos efectos. Que de hecho cuando acaba en otro planeta dice, esta es mi prisión. En el cómic explican muy bien eso. Claro. Aquí no. Claro. Pero también porque la relación con Superman está siendo otra ahora mismo en este universo. Claro. Igual que mucha gente piensa que Krypton reventó y ya está, y murió todo el mundo, pero no saben que hay una ciudad que tiene Brainiac, no saben que hay otra ciudad como la de Supergirl que escapó de esa manera, que hubo un éxodo ahí de distintos Todo ese trasfondo es el que realmente es el que tienen que explorar porque es el que le da riqueza a los cómics, es el que se ha ido puliendo durante todos estos años de editorial y deberían tirar por ahí. Ya veremos a ver por dónde tiran con la Supergirl y con Lobo y con todo lo que tenga que venir. Pero yo sí que quiero ver otra de Supergirl. Yo sí, pero... Ya sea con Superman, como lo que decíamos, en Man of Tomorrow, que tengan más colaboración, que no sea solo una escenita o dos, o ya sea otra independiente, pero sí que quiero ver más. Y quiero ver la película salvaje de Lobo. La quiero ver a Lobo desatado. Es que es lo suyo, el ver un Lobo light no me convence. Entonces, sí, al final es lo que me he encontrado en la película y me da un poco de, no sé, creo que era un momento para... Así de soslayo, así metiéndolo de fondo, que no se vea mucho, pero... También le estoy hablando a la salida y me lo preguntó uno, y dice, ¿esto es una copia de Lobezno? Digo, no. Pero claro, si ya te le meten matando a gente a la bestia, regenerándose de las heridas, dice, vale, esto es una copia de Lobezno. Entonces, quizá también tienen que intentar huir un poquitillo de eso, pero es que antes o después tienes que mostrar a Lobo como lo ves. Es que es eso, que es un inmortal. Si no tienes una cuestión muy macarra, Lobo no tiene sentido. Claro. Y sí, yo también quiero mucho más Supergirl y creo que se equivocarían si volvieran a tirar de una adaptación más o menos literal. O sea, yo creo que Supergirl habría necesitado una historia completamente original. Con todo y con eso, es la adaptación más literal que he visto en los últimos años de un cómic, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, pero precisamente por eso yo creo que no me funciona, porque es que creo que este no era el cómic a adaptar. Creo que no era el momento. O sea, si me dices, Supergirl tiene 3 películas, vamos a hacer en la tercera, te lo compro. Porque además habrá salido en Superman, y si hemos hecho una Liga de la Justicia también habrá salido, si se le está dando por hacer una Crisis en Tierras Infinitas, pues tendrá más sentido, porque Supergirl tendrá un pozo todavía más gordo. No termino de ver la oportunidad de este cómic. Insisto, no soy muy fan de él. Yo de Tom King, por ejemplo, sí que recomendaría a muerte La Visión, porque me parece que es una cosa brutal y tiene cosas muy, muy chulas Tom King, pero es verdad que es un tío al que hay que coger con cierta cautela porque es muy ambicioso siempre.
Entonces, es verdad que él siempre aspira a hacer algo grande, algo casi definitivo en muchos casos, que no es este, lo hablábamos un poco antes de fuera de cámara, esta no pretende ser la aventura definitiva No, de es una Supergirl, aventura pasajera. Ya está. pero es verdad que tiene mucha ambición y lo que tiene es un dibujo brutal de Vilkis Evely. Increíble. Se agradece el guiño en la película Es al increíble. planeta Vilkis. El planeta Vilkis. Eso se agradece mucho. Sí. Pues además es verdad que tendemos además siempre a ningunear un poco a los dibujantes, ¿no? O sea, Watchmen es de Alan Moore, las narices, de Alan Moore y de Dave Gibbons. Exacto. Entonces es verdad que tenemos mucha tendencia, entonces ese reconocimiento sí que me pareció gracioso en la película. Me pareció bonito. Me pareció bonito. O sea, eso sí, eso sí. Pero es verdad que a mí la película... Sí, ¿te has dado cuenta de que con esta película Jason Momoa se ha sumado, porque no es el único actor que ha hecho dos personajes dentro de una misma franquicia? Eso es divertido. Porque eso está guay, porque está Chris Evans, con Hombre, su lo de fantástico Chris Evans además fue y Capitán espectacular. América, que fue como, pues sí, ha hecho a uno que es bastante importante dentro de esto, aunque sea otro Sí. digamos, otra línea temporal, otro universo, ya había hecho uno y de repente es el Capitán América. Y está lo de Ryan Reynolds también, que hizo eso, que hizo su Lobezno, luego hizo su Lobezno, pero previamente había hecho un personaje de Blade también. Entonces, como, ostras. Y Martin, a lo mejor ha habido alguno Sí, más que ha hecho, hay alguno que ha más hecho por ahí. más. Algún día hacemos un programa de eso. Sí, de actores que han hecho dos. Pero es difícil encontrar lo que ha hecho dos personajes, dos superhéroes dentro de la misma casa. Sí, eso es muy complicado. Pero bueno, hay cosillas, ya buscaremos. Pero sí, los transfer de una casa Bueno, a otra. de transfer de Marvel a DC y a patadas. O sea... Y ahora parecía que ahora el movimiento iba a ser de Marvel a DC, pasarse al contrario porque es lo que supuestamente va potente. Pero esto va a frenar las intenciones de muchos de decir, ostras, quizá no está pegando el subidón que parecía. A ver, al final es verdad y yo creo que ahora mismo, porque Clayface tiene el aspecto que tiene y tiene la vocación que tiene, pero es verdad que ahora mismo creo que hay muchas esperanzas de universo en Lanterns. A ver qué tal, qué tal. Sí. Pero realmente, o sea, el alcance que pueda tener este universo, vamos a ver Lanterns qué nos ofrece. Fíjate, yo creo que Lanterns te va a abrir la puerta a los... Va a ser una manera larga de explicarle bien a la gente qué es los Green Lantern, pero no va a contar algo crucial de este universo de James Gunn. A ver, yo no hablo tanto que abra la puerta a la presencia de personajes, o sea, yo no espero cameos, pero sí que creo que tiene que marcar ya el tono. O sea, creo que tiene que decirnos, el universo va a ser este. O sea, yo esa es la expectativa que tengo en Lanterns, porque además va a tener más tiempo de desarrollo, o sea, te lo puedo decir, no, es que van a ser 110 minutos, no. O sea, hoy vas a tener un desarrollo de una serie, un escenario, más escenario, porque vas a vas a estar tanto en lo terrenal como en lo galáctico, y yo creo que... Bueno, pero va a estar. Aunque sea que me lo cuenten, que no lo vea, pero va a estar. Entonces, yo creo ahora mismo la expectativa, y yo creo que va a haber muchos ojos puestos en si realmente la visión de James Gunn tiene futuro o no, creo que va a haber muchos ojos puestos en Lanterns. Me da la sensación. Sí, Lanterns va a ser, porque lo de la película patrocinada, es decir, producida por Flanagan, la de Clayface, si esa película no funciona, pues va a ser como Joker, va a ser como la serie de Pingüino. Y no pasa nada. Que va a ser un one shot que va a quedar ahí y lo disfrutaremos seguramente porque tiene pinta que va a estar muy bien y ya está, y no pasará nada. Pero el Lantern sí que es verdad que va a pertenecer a una continuidad. Y si eso falla, va a empezar a flojear ya ahí sí que seriamente lo que es el DC. Es que sería, o sea, el universo DC nuevo es Superman, que bien recibida, pero con dudas. Supergirl mal. Si Lanterns es mal... A ver, Pacificador es muy bien. Pacificador, no recordemos que está dentro de este universo. Sí, pero Pacificador viene ya de antes también, con lo cual... Sí, pero es la reconversión que hicieron del personaje y demás, pero por eso te digo que forma parte de este universo. Tienes ahí el... O sea, la gente yo creo que no lo vincula todavía tanto, y sobre todo además como está en una pausa ahí que no sabemos qué va a pasar con él, pues entonces es algo que no... Rehicieron la escena con la Liga de la Justicia, cambiando los personajes de Snyder con los nuevos, pero bueno. Pero bueno, con uno de los nuevos, los otros con sombra. Se mantiene, sí. Pero sí, o sea, el universo este va progresando, pero sí que es verdad que de una mejor manera de lo que estaba creciendo el de Zack Snyder y demás, que ha sufrido mucho más los palos, pero el palo de taquilla de esta película puede ser serio, puede ser muy serio. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, veremos si tenemos más Supergirl. Aquí estaremos para contarlo. Eso es. Nos veremos en el siguiente, que no será Supergirl, pero seguro que llegamos a hablar de Supergirl otra vez. Claro.